Listo, ustedes me dicen. Bien, ya estamos en vivo, ¿verdad, Jorge? Ya estamos. Ok, primero que nada, doctora Citlali, buenas tardes y muchas gracias por hoy ayudarnos con esta ponencia de empatía con las pacientes embarazadas. Un poquito de una introducción, la doctora es ginecóloga, tiene una especialidad en ginecología y obstetricia, endoscopía ginecológica y colposcopía. Si quiere comenzar, doctora. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema que casi nadie toca, ¿verdad? Ahorita ya tenemos mucho tiempo que está en boga lo que es la violencia obstétrica, pero tampoco nos dicen cómo tenemos que tratar a nuestras pacientes embarazadas, ¿no? Bueno, pues el embarazo, pues por ende tenemos que saber que va a tener unos cambios fisiológicos en las mujeres, ¿no? Va a ir desde las glándulas mamarias, la piel, el sistema digestivo, el sistema reproductor, ¿ok? Pero nadie se enfoca nunca en lo que son los cambios psicológicos, ¿no? Para una mujer estar embarazada, pues viene un cambio a su vida, tiene que enfrentar un sentimiento de aceptación, puede enfrentar ansiedad, miedo, y esto también nos puede implicar una entidad que también casi no se toca, que es la depresión postparto, ¿no? Entonces, todo esto tiene que influir muchísimo en cómo vamos a tratar a nuestros pacientes y pues el servicio y la calidad que le vamos a brindar, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a definir lo que es la palabra empatía, ¿no? Empatía, sabemos que lo definen en el diccionario como la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, ¿no? Generalmente en los sentimientos de otra persona. ¿Cómo lo reflejamos nosotros en nuestra vida diaria, no? Pues somos empáticos con nuestros familiares, somos empáticos con nuestros amigos. Pues los médicos tenemos que ser empáticos con nuestros pacientes, ¿no? Yo siempre les digo a mis residentes que nos pongamos en el lugar del paciente, no sabemos cuál es la situación que está viviendo, ni cuál es su problemática, que hay muchas veces que ya vienen muy alterados, hay veces que vienen con miedo, hay veces que ya han visto 3 médicos y la opinión no cambia o que han sido diferentes. Entonces, siempre tenemos que ponernos en los zapatos del paciente y tratarlos como nos gustaría que nos trataran, ¿no? Pero específicamente en la paciente embarazada se ha dado una boga en que pues a veces no tratamos de brindar el servicio ni la atención adecuada y pues esto ya se llama violencia, ¿no? Violencia obstétrica. Pues bueno, hay que recordar que en el embarazo es una etapa de gran importancia en la vida de la mujer y pues que esto va a ser un proceso de cambios, como yo se los digo. Pacientes que son embarazadas, primer embarazo, primigestas, pues van a tener cambios en su cuerpo que ellas nunca habían experimentado antes y que a ellas pues les va a traer sorpresas, zozobra, miedo. Entonces, siempre tenemos que ser empáticos, tratar de explicar qué es lo que va a pasar en el cuerpo. ¿Ok? Estos cambios van a aparecer gracias a la intervención de lo biológico. Pues como les digo, el embarazo, yo siempre se los comento a mis pacientes, el embarazo es algo fisiológico. Mientras no tengamos comorbilidades, factores de riesgo, es algo fisiológico y es algo que tienen que disfrutarlo y que tienen que conocerlo. Y además lo psicológico, ¿no? Como les digo, el psique de la mujer está muy influenciado por las hormonas y principalmente lo que es la progesterona. Entonces, esto hace que sea más susceptible, que tenga más miedo, ¿ok? Y pues también va a influir lo que es lo social, ¿no? El parámetro social de lo que representa la maternidad para una paciente. No sabemos embarazos adolescentes, madres solteras, las pacientes multigestas que ya van por el hijo número 10, lo que es la pobreza extrema. Entonces, tenemos muchos factores, ¿no? Que son los que van a estar influyendo en nuestra sociedad. Y pues bueno, esos cambios los vamos a dividir más que nada en lo que son los individuales. Aquí principalmente pues hay que ver que va a cambiar ese vínculo de la paciente, por ejemplo, hacia la figura de sus parenterales, de sus padres, ¿no?
que pasa de ser hija a ser madre y que pues entonces ya en su cuerpo hay una vida y que probablemente, si todo sale bien, va a tener un final feliz, pero si hay factores de riesgo, pues podemos tener un final triste, ¿no? Y hay algo que es bien importante, que las pacientes lo externan cuando vienen a la consulta, ¿no? Que su cuerpo cambia. Su cuerpo cambia de manera interna y externa. ¿Por qué? Pues porque perdemos esa imagen corporal transitoriamente, ¿no? Y esto a los pacientes les genera lo que es una angustia y también una herida narcisista. Entonces es bien importante que seamos empáticos, ¿no? No que la veamos en la consulta y que le digamos, ya vienes más gorda, ¿no? Porque aumentó 3 kilos en un mes. No, hay que hacerlo de una manera, pues, más prudente, ser respetuosos siempre, siempre, siempre ser respetuosos, porque sabemos que es una mamá que está vulnerable, ¿no? Ahora, si le agregamos que también los factores familiares pues van a influir, como que van a optar por un nuevo rol, que va a haber una nueva responsabilidad, o que a lo mejor ya tienen 5 hijos más y otro más es una carga para la paciente, o que puede haber cambios en la dinámica familiar, pacientes divorciadas, pacientes que están sufriendo separación, viudez, ¿ok? Entonces, siempre hay que indagar por qué las pacientes están presentando esos cambios psicosociales, ¿no? y emocionales. Y pues bueno, los factores sociales que ya les había dicho, que empezaban a enfrentar un nuevo papel a la sociedad, un nuevo rol, y que además pues van a tener más tareas, ¿no? Y todo esto en general genera en las pacientes un estrés que a la vez se puede llegar a ver reflejado en el producto. Y bueno, hay que saber que desde el momento que la mujer se sabe embarazada, pues comienzan este tipo de cambios emocionales y psicológicos, ¿no? Y pues que el cuerpo se va a encargar de la formación física del feto y la mente de la madre se encargará de la formación de la idea de que será madre, ¿no? Esto tiene muchísima importancia desde el año de 1797, ¿ok? Que ya se empezaba a estudiar un poco lo que es la manía puerperal, pero no se sabía cuál era el origen de, ¿no? Y pues lo que son en el siglo XIX y en el siglo XX, pues ya se han descrito otras 15 formas, ¿no? Más de psicosis que ocurren durante el embarazo, parto puerperio. ¿Okay? Esto terminando con la descripción japonesa de la psicosis hiperamonémica, ¿no? Que surgió en el año 1980. Durante este mismo periodo cada vez ha resultado más claro que el proceso psicológico central, establecer una relación con el bebé y que puede estar gravemente alterado, lo que da lugar al rechazo extremo del bebé, maltrato emocional prolongado, golpes y hasta el infanticidio, ¿no? Entonces, pues por eso el eje central siempre de la atención hacia la mujer embarazada es brindar un trato digno y respetuoso, ¿ok? Y hacerles saber a las pacientes que ellas tienen derechos, ¿no? 10 derechos que están estipulados en la Ley General de Salud, que hablan sobre los derechos de la paciente embarazada. Y ojo, esto no solamente implica para las pacientes que vayan a tener un embarazo a término, también va implicado en las pacientes que están en situación de aborto, ¿ok? Y bueno, hay que saber que pues al ingresar al hospital, tiene que tener una visión propia de la atención que se le va a otorgar por el personal de salud y que pues también puede haber gente o personal que desconozca este tipo de factores, ¿no? de derechos. Entonces, pues aquí les hago un resumen prácticamente de lo que son los derechos de la paciente embarazada. La paciente tiene derecho a recibir un trato digno y respetuoso, recibir atención médica adecuada. Sí, sabemos que pues ahorita ya por los tiempos que estamos viviendo, a lo mejor en la medicina pública pues hay mucha falta de insumos. Entonces pues esto nos hace que no tengamos una adecuada atención, que no esté completo el equipo, pero pues se ha hecho mucho énfasis, ¿no? En lo que es prevenir el código mater, ¿no? También debemos saber que debe de recibir una atención médica de urgencia. Cualquier urgencia se tiene que aceptar en cualquier lado,
¿ok? Ya sea el hospital más caro o sea un hospital público. No se puede rechazar, ¿ok? La paciente tiene derecho a expresar sus dudas, sus emociones, necesidades, expectativas respecto al embarazo y posterior al parto cesárea, ¿ok? Siempre hay que dejarlas que se expresen. Tiene que ser respetada su intimidad, ¿ok? Eso es muy, muy importante, ¿no? Que te voy a revisar a la mitad del pasillo donde está lleno de gente, camilleros, familiares. No, o sea, la paciente embarazada es una paciente vulnerable desde que entra a nuestro consultorio, desde que entra a nuestra unidad. Entonces, tenemos que respetar esa parte, ¿no? Y manejar con confidencialidad y privacidad, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, siéntanse con la confianza de que los médicos somos como los padres, ¿no? Nosotros, se confiesan con nosotros y todo se queda aquí, ¿ok? Nosotros, eso es algo que nosotros lo firmamos en nuestro juramento hipocrático, ¿no? Confidencialidad y privacidad, ¿va? Bueno, debe de recibir un acompañante familiar. A veces sabemos que en la medicina pública pues es muy difícil tener un familiar permanente, ¿no? Pero debemos siempre tener o dar acceso a alguien que tenga su visita, ¿no? Debemos de proporcionar una información suficiente. A veces eso sí nos cuesta un poco de trabajo porque pues estamos un poco saturados, ¿no? Pero siempre, siempre hay que hablar de manera clara, oportuna y veraz y dar una información, ¿ok? Que debe de ser siempre como esto en un lenguaje sencillo y comprensible para las pacientes, porque si yo me pongo a hablarle en términos médicos, pues no me va a entender, ¿no? Y también siempre lo más importante, avisar e informar a los pacientes sobre la atención que va a recibir y los procedimientos que se van a realizar, ¿ok? Porque, como les digo, ahora está muy en boga lo que es la violencia obstétrica y una de las quejas es, no, pues me pusieron un método anticonceptivo y nunca me dijeron, o me cortaron y jamás me dijeron, ¿no? Entonces, siempre no pasa nada, explicar, ¿sabes qué? Tengo que hacerte esto porque tu bebé no puede salir o tengo que proceder a realizar una cesárea porque estamos teniendo dificultades en el parto o el corazón de tu bebito no está latiendo adecuadamente y la mejor manera es realizarte una cesárea, ¿ok? Para favorecer el nacimiento a corto plazo y mejorar las condiciones fetales. Pero sí, siempre, siempre, siempre tenemos que avisarlo, ¿ok? Así sea lo más mínimo, incluso hasta poner la venoclisis tenemos que avisar. Avisar y explicar, ¿ok? Otro derecho es que sea participar libremente en las decisiones sobre su atención y otorgar o no tu consentimiento informado, ¿ok? En su caso, a contar con facilidades para obtener una segunda opinión institucional, ¿ok? Entonces, siempre decirles a las pacientes que ellas están en la libertad de decidir si se quieren atender y cómo se tienen que atender. Y siempre debemos de brindar un consentimiento informado y en ese consentimiento informado decir cuáles son las complicaciones que puede presentar, ¿sí? Y en qué consiste el procedimiento, ¿ok? Y pues si no le parece o si no está convencida, pues tiene derecho siempre a pedir una segunda opinión, ¿ok? Ellas tienen derecho a que se establezca un vínculo inmediato con su hijo recién nacido, de piel a piel. Eso lo vemos siempre en la atención del parto, ¿no? El parto humanizado que ya está muy de moda, pero deberían de ver, ¿no? Cuando uno obtiene un recién nacido, lo acerca de primera instancia a su mamá, o sea, cambia todo. El bebé, pues, recibe el calor de su madre, la mamá se tranquiliza y la verdad es que todo fluye muchísimo, ¿ok? Bueno, y esto siempre también tenemos que tener en cuenta el estado de salud, ¿no? Digamos que lo permita. Pacientes que a veces se tienen que intervenir de emergencia, pues no es posible, ¿no? Pero sí tenemos que saber que es su derecho, que nosotros tenemos que establecer el vínculo, ¿ok? Tenemos que, bueno, tienen derecho a decidir el espaciamiento entre los embarazos
con el método anticonceptivo adecuado, ¿ok? O sea, ella tiene derecho a saber cuántas veces se va a embarazar y cuántos hijos quiere tener, ¿ok? Pero también es algo bien cierto, ¿no? Que tiene derecho a que se le brinde consejería adecuada. ¿Para qué? Para que ella pueda tomar un método anticonceptivo entre cada embarazo y así nosotros como ginecólogos, como obstetras, reduzcamos a la par lo que son los factores de riesgo obstétrico, ¿ok? Y algo también muy importante es que tienen derecho a recibir su incapacidad por maternidad en cualquier instancia que trabajen, ¿ok? Y pues bueno, la atención en la paciente obstétrica sí pues, se puede llegar a ver influenciada por varios factores. Principalmente son estos, ¿no? Lo que señalamos, edad, pacientes que a veces son adolescentes, mamás de 14 años, mamás que no han ido a la escuela o que tienen una escolaridad trunca de mamá secundaria, que prácticamente es lo que más vemos en el sector público, o mamás que tienen nada más que no saben leer ni escribir y que ya tienen 10 hijos, ¿no? Eso también influye muchísimo. La ocupación habitual, pues obviamente sabes que son pacientes que en su gran mayoría se van a dedicar nada más al hogar, ¿ok? Y factores de riesgo. ¿A qué me refiero con factores de riesgo obstétrico? Pues el desarrollo de diabetes gestacional, hipertensión gestacional o preeclampsia, eclampsia, que sabemos que es una de las principales causas de muerte. Bueno, después del COVID, porque ahorita el COVID es la primera causa de muerte y que también eso influye muchísimo en la atención de las pacientes. ¿Okay? Es algo a lo que es nuevo y que nos estamos enfrentando los médicos ahorita. El antecedente de cesáreas, pacientes que han tenido más cesáreas, pues obviamente eso aumenta, ¿no?, el riesgo. También sabemos que debemos de disminuir el índice de cesárea y promover más el parto autóxico. Pacientes que tienen antecedente de partos prematuros y, como les comenté, también la paciente en situación de aborto, ¿ok? O también va a ser una paciente vulnerable, va a ser una paciente con la habilidad emocional y que también va a ser muy vulnerable, ¿ok? Entonces también aquí entra la empatía, ¿ok? Y pues, ¿qué es lo que vemos nosotros como un mal factor en la atención de los pacientes? Pues que probablemente a veces por la falta o por el exceso de trabajo hay falta de presentación del médico hacia su paciente, que probablemente hay veces que tenemos tantos pacientes y que nada más nos dirigimos a la paciente de la cama 5, la paciente de la cama 6, pero jamás le decimos por su nombre, ¿no? Entonces, obviamente hay que brindar un trato más personalizado, diciéndole a las pacientes por su nombre y que sepan quién los está atendiendo, ¿ok? Otro factor es que no hay respeto a la intimidad o al pudor de las pacientes. No las tapamos, tratamos de exhibirlas o las revisamos en medio de donde hay mucha gente. Entonces, lo más ideal es tratar de respetar mucho la intimidad de nuestros pacientes porque pues lo sabemos, ¿no? A cualquiera, si nos ponen en una camilla y nos empiezan a revisar enfrente de la gente, pues no vamos a querer. Nos vamos a sentir violentados y nos vamos a sentir con mucho pudor, ¿no? Otro factor es que también las pacientes no conocen sus derechos y por lo tanto no los exigen, ¿no? Pero bueno, es como un círculo vicioso. Si nosotros conocemos los derechos que tienen nuestras pacientes y ellas también, es un círculo vicioso. Entonces, tenemos que brindar un buen trato conforme a sus derechos y ellas también como pacientes tienen que cumplir conforme a sus derechos, ¿ok? Otro factor, mal factor, que nos influencia mucho en la mala atención, pues es la falta de tiempo, ¿no?, en los pacientes o la saturación de los servicios. Hemos visto que se saturan las unidades tocoquirúrgicas, que hay 5 pacientes en trabajo de parto y afuera hay 15. Entonces, eso pues también influye mucho, aunque la atención pues no va a ser la adecuada, ¿ok?
Y pues el cansancio médico, ¿no? Sabemos que estamos haciendo guardias de 36 horas, trabajamos 36, descansamos 24 y pues así seguimos, ¿no? Y somos la única profesión que nunca descansa, que nunca duerme, que siempre contesta el teléfono, que siempre tiene que tener una buena cara, pero también eso es algo que también estamos dejando por un lado, ¿no? Que no nos damos tiempo para descansar. Entonces, es muy diferente la atención que va a brindar un médico que descansó a un médico que ya está enfadado, que lleva 36 horas trabajando. Y pues bueno, en México se han hecho propuestas y se dice que la atención brindada por el personal de salud siempre debe de contar con un sistema que responda con calidad y respeto a las necesidades y expectativas de las personas. Y esto siempre ampliando sus posibilidades de elección, contando con instancias eficaces para la prestación de quejas y con mecanismos de participación en la toma de decisiones. Y por esto, pues, es que surge lo que es la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, lo cual propone mejorar la calidad de los servicios, implicando garantizar un trato digno a los usuarios, ¿ok? Proporcionándoles información completa y una atención oportuna, ¿ok? Acuérdense que los médicos también somos humanos. Somos humanos y tenemos que dar atención con calidad y con calidez. Bueno, la paciente embarazada pues percibe el trato digno y otorgado por el personal de enfermería. Esto es en relación a un artículo que publicaron, ¿ok? Que se hizo una encuesta en varios hospitales del país y sí lo reconocen que hay trato digno en el personal de enfermería y pues también toman como un indicador de cumplimiento que se obtuvo de cada variables que encontraban por debajo del mismo, sobresaliendo en que las enfermeras a veces no se presentan con el paciente, igual los médicos, y que no los llaman por su nombre y que no resguardan su intimidad y pudor, ¿ok? Entonces esto fue como que lo más sobresaliente. Entonces, ¿qué destacamos de aquí? Siempre preséntense con sus pacientes, siempre llámenlos por su nombre, siempre traten de no exhibirlos, guardar su intimidad, entender que son pacientes vulnerables, ¿ok? Y pues aquí se propone una mejora continua en estos tres aspectos, pues que son importantes para la seguridad del paciente en cuanto a su identificación con el personal de salud, ¿no? Y que es primordial que se planteen nuevas formas de difusión acerca de los derechos. Nosotros ahí en el Hospital Civil tenemos una cartulina en la entrada con los derechos de las pacientes y casi siempre tienen que ser en todos los hospitales públicos. Perdón. Y si no, pues también lo que son medios masivos de comunicación, pues ya ahorita muchas de las pacientes ya tienen acceso a internet, o sea, siempre hay que hacerlas saber que tienen derechos, ¿ok? Y también tienen obligaciones, porque no solamente son derechos, ellas también tienen obligaciones a cumplir con las órdenes de sus médicos, ¿no? Y a cumplir con su control prenatal adecuado, más que nada pues para disminuir los factores de riesgo y que tengan una clasificación a tiempo, no cuando ya estén complicadas, ¿ok? Y pues bueno, por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Me parece que no hay preguntas en el chat ni en el chat del en vivo de YouTube. Igual si ahorita alguien gusta abrir su micrófono a hacer alguna pregunta, puede hacerlo. Bueno, si no es así, yo creo que doctora, la ponencia estuvo muy clara y muy completa. Muchas gracias. A nombre de... le quiero agradecer a nombre del Colegio de Médicos de Michoacán, a nombre de la Sociedad Académica Estudiantil del Dr. Ignacio Chávez, a nombre de la Sociedad Estudiantil de la Universidad Vasco Quiroga y a nombre de los comités permanentes de salud pública, de derechos humanos y paz y de educación médica, por esta ponencia tan completa que nos llevó. Pues muchas gracias, agradezco muchísimo la invitación y pues me da gusto, ¿no? Proporcionarles un poquito
lo que he aprendido a lo largo de mi formación como médico. Yo, como ustedes, también estuve ahí, fui también alumna y también soy orgullosamente de la michoacana. Entonces, pues estoy a sus órdenes, lo que gusten. Me pueden buscar en redes sociales, doctora Citlali Mier Martínez, ginecóloga en Morelia, o en Instagram como en Facebook, y cualquier cosa, duda, pregunta que tengan, a la orden. Muchísimas gracias, doctora. Chicos, la palabra clave es embarazo y en unos momentos les estaremos haciendo llegar el link de asistencia. Doctora, de igual manera, le enviaremos una constancia de participación como ponente con valor curricular por la sociedad, por el Colegio de Médicos. Y pues yo nada más agradecerle de nuevo por la ponencia de hoy. Claro que sí, muchas gracias, que estén muy bien.